¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el lunes y llegó una vez más Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? Alejandro Gabart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien y con grandes expectativas para poder analizar en un ratito con Álvaro Padrón lo que dejó esta nueva Asamblea General de las Naciones Unidas, la 79ª edición, que tuvo muchísimos temas, con un mundo que está muy complejo, pero además que tuvo la particularidad de tener la última comparecencia del presidente uruguayo, Lacalle Pou, en esta instancia como mandatario por ahora. Y también hoy en Sin Fronteras vamos a estar recibiendo al periodista argentino Fernando Duclos, más conocido como Periodistán. Con él vamos a estar conversando sobre sus viajes, sobre otras culturas y también sobre el contexto de la política internacional actual. Con todo esto, hacemos nuestro Sin Fronteras de hoy. Rápidamente recibimos, como siempre, a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, bueno, te lo decía Jano al arranque, ¿no? Terminó esta Asamblea General de la ONU, se habló en su momento, lo mencionamos acá, ¿no? Que podía ser una de las instancias más importantes desde su fundación. ¿Te parece que dio con la talla o no? A ver, si me decís si era una instancia clave, casi refundacional, sí. Esa era la expectativa porque lo obliga la coyuntura. Si finalmente estuvo a la altura de los desafíos, yo diría que no. Pero la verdad que era previsible que no alcanzara los objetivos que se habían anunciado porque son gigantes. O sea, ninguna reunión puede resolver tanto problema junto, es un proceso. Y me parece que lo importante es entender precisamente eso, cuáles son las cosas que hay que resolver, y creo que el primer objetivo era instalar una agenda, era asumir que tenemos ese tipo de problemas frente al futuro, y por eso se le puso a la cumbre del futuro, porque se pretendía justamente marcar una hoja de ruta que dijera, bueno, estos son los problemas, no le demos más vuelta, empecemos a ver si hay consensos para encararlos. Ya de hecho Guterres fue apocalíptico de entrada, ¿no? Sí, sí, él habló de la época del caos y dijo en un momento reforma o defunción. Arrancó así, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí no hay tres caminos, hay dos. O avanzamos en esta lógica de repensar la organización o démosla por muerta. Entonces, dicho por la principal figura de la organización, y yo diría de alguna manera la persona clave hoy a nivel planetario, daba el tono, ¿no? Pero decía, ¿no? ¿Cómo se va a resolver en una sola reunión la crisis climática? Las guerras, porque yo creo que el telón de fondo, no voy a decir que no era el principal problema, porque en relación a la gente que está viviendo esa realidad, está fuera de discusión que es el principal problema, pero las guerras es como que las Naciones Unidas ya tienen más músculo para eso, ¿no? Mientras que cuando fue fundada no existía la crisis climática, y es para mí un buen ejemplo de por qué ya no puede simplemente repetirse el esquema anterior, ¿no? Desigualdad. Eso te iba a decir, me acordé de la desigualdad, Sí. ¿no? Presente transversalmente. Pero además tremendo, porque antes la veíamos como un efecto para el sur, para los países subdesarrollados, ahora atraviesa el mundo entero y sobre todo pone en riesgo a la democracia. O sea, no es un problema solamente ético o que algunos consideramos como parte de un paradigma de sociedad. A los efectos de quienes incluso no les interesa esas cosas tendrían que preocuparse porque se está comiendo a la democracia, la desigualdad. Y además va increciendo, ¿no? Claro, ¿se acuerdan lo de Chile, no? O sea, después se podía discutir mil cosas del estallido social, pero era la bronca de la gente contra la desigualdad, que no necesariamente es solamente pobreza, es ver cómo algunos se llenan de plata, y eso está pasando más que nunca en la humanidad, esta idea de los 1000 millonarios, mientras que el resto la pelea. Entonces, ¿Y cómo están incidiendo en la política, no? y sí. Lo que pasa es que ahí está la lógica de que, además de concentrar dinero, concentran poder. Y eso tiene mucho que ver, iba a decir inmediatamente después el drama de las migraciones, que es otro asunto global, pero enseguida me conecto con esto que decía Jano, es el desarrollo de la inteligencia artificial o de la tecnología en general, pero lo de la inteligencia artificial fue puesto en el foco porque el asunto es que está sin regular. Y el hilo conductor de todo esto, porque me van a decir, te falta un tema, Álvaro, que era reformar los organismos, es que ese es el tema transversal. El Consejo de Seguridad, Claro, apoyo que... el sistema en general, digamos, ¿no? Todos los órganos
particularmente ese, porque también es totalmente antiguo, porque refleja la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto los poderes... posibilita también la salida muchas veces de decisiones en torno a temas como los conflictos que hay actualmente. Claro. Hace unos años, antes que le dieran la espalda, Muammar Gaddafi lo explicó de una manera brillante, ¿no? Cuál era la situación desde el origen de la ONU, cómo se había creado y cómo había quedado obsoleta a partir de la evolución del mundo. Después le fue mal. Sí, y además los años que pasaron, ¿no? Todo se agravó. Todo lo que yo dije se agravó y sobre todo lo que se agravó es la incapacidad de Naciones Unidas de intervenir, porque es como el huevo y la gallina. No lo puede hacer porque su estructura fue pensada para otra cosa y los equilibrios al interior de esa estructura corresponden a otra época. Lo que básicamente tenemos es un planeta sin gobierno, sin rumbo, sin control político. Queda a merced de los poderes, sobre todo económicos, de escala global, que son diversos, y eso es como, imaginen un país sin gobierno, sin capacidad de que intervengan distintas esferas del Estado. Entonces... Hay algunos ejemplos. Sí, estamos cerca de uno, ¿no? Sí. Hoy va a hablar bastante de eso, pero lo que quiero decir es, el problema que estamos teniendo en esta época es que los estados nacionales que allá en 1945 eran capaces de articularse y tomar decisiones planetarias, ahora no lo pueden hacer si no es creando algo nuevo, porque perdieron fuerza en cada país y sobre todo aparecieron actores que superan al Estado Nacional. Entonces no se puede parar o regular o intervenir a esas fuerzas que hoy tienen escala global sin tener un gobierno global, instrumentos globales, regulaciones globales. El ejemplo, repito, de la inteligencia artificial es clave. Y ahí está lo que dice Jano. No es solo poder económico, que ya está clarísimo que lo logran, ¿no? Concentraciones como nunca en la historia de recursos económicos, de riqueza, sino que además pasan a tener poder político, porque como se combina plata, tecnología y medios de comunicación a través de las redes, se logra influir en la decisión de la gente. Las amenazas de Elon Musk, por ejemplo, a Brasil. Ahí lo tenés. Ahí tenés un jugador de esa escala que solo puede ser... Se le puede enfrentar país por país. Acaba de tener un enfrentamiento importante con Brasil. Pero miren que al final o hay regulaciones globales o se atiende ese tipo de juego a escala global o vamos a ir perdiendo no solamente recursos naturales, capacidades y demás, vamos a ir perdiendo el sentido de la democracia. Y Álvaro, ¿en qué temas crees que se avanzó un poco, por lo menos, y en cuáles, bueno, evidentemente ha sido imposible, ¿no? A ver, yo te diría que el repaso... Por ejemplo, en acuerdos, ¿no? Siempre con ese telón de fondo de que pasó mucho menos de lo que era necesario. Hablamos mucho, ¿se acuerdan, no? Incluso en un programa con Renzo de Sin también. Frontera y también en La Letra Chica con Renzo desde Nueva York, y él decía que estaba Fue bastante decepcionado. pesimista, sí, respecto a la cumbre. Es que es Esos verdad, resultados. desde la perspectiva de lo que uno siente con urgencia que tiene que ocurrir, pasó poco. Pero insisto en que hay que intentar entender que por lo menos empieza un debate que no estaba y que ahora lo que hay que hacer es sumar, sobre todo, voluntad política. Pacto del Futuro se aprobó. Guterres tenía, el secretario general de ONU, tenía preparado 3 discursos, ¿saben? Uno, por si no salía el pacto, que era, bajamos la cortina y me voy. Sí, se iba apagada la luz. Sí. El segundo era si quedaba todo trancado sin que hubiera una votación en contra, qué hacía, convocaba una nueva reunión. Y el tercero fue el que dio si se aprobaba el Pacto del Futuro. Lo votaron 143 países. Hubo un grupo chico que se enfrentó permanentemente. Cuando les diga a los países no lo van a poder creer. Bueno, era Rusia con Putin, Argentina con Milei, Corea del Norte y Nicaragua. Miren qué combo extraño, que lo expliquen no sé quién, porque qué hilo conductor unifica esas Qué bien le cabezas. habrá caído a Milei estar en ese grupo, ¿no? Es bastante incoherente además con algunos de sus discursos, pero bueno, el hilo conductor ¿cuál era? No queremos un control más allá de nuestra frontera. Es una especie de defensa de soberanía, de sentirse afuera del mundo. Milei dijo muchas más cosas, después las podemos repasar. Pero entonces se aprobó un gran esfuerzo de África como continente. Muy interesante, ganó puntos África en esto, mucho más que América Latina, lo cual hace muy bien para una democratización de estos organismos. Se aprueba el Pacto Digital, quizás es el que salió con más fuerza. Es un acuerdo, digamos, universal sobre inteligencia artificial, es muy importante, porque además le interesaba mucho a los países desarrollados. A mitad de camino quedaron el Consejo de Seguridad,
con una especie de decir hay que cambiarlo, pero sin demasiada claridad de que haya voluntad otro para momento. hacerlo. No, lo que hay mucha fuerza es en decir no pueden seguir quedando regiones enteras afuera, que es el caso de África, de América Latina y de Asia-Pacífico. Es decir, eso puede cambiar, no se discute demasiado el poder de veto, o sea, está como a punto medio esta cuestión que todos sabemos que es clave. La reforma del sistema financiero también quedó anunciada con alguna hoja de ruta, pero menos de lo que se esperaba. Y el acelerar la transición hacia abandonar los combustibles fósiles es un discurso que en general todo el mundo comparte, pero se ha retrocedido sobre todo a partir de las guerras. Y eso me sirve para lo que creo no tuvo ningún avance, como tercer categoría de análisis, ¿no?, de este balance que estamos haciendo, que es resolver las guerras. No solo las dos más conocidas, ¿no?, Medio Oriente, Ucrania y Rusia, se habló mucho de la de Sudán. Entonces, ahí es un fracaso absoluto. Incluso durante esos días escalaba mucho más aún Bueno, la guerra en sí, Medio Oriente. escalaba. De ¿no? hecho, estaba hablando Netanyahu, que fue uno de los episodios más destacados, podríamos decir, porque muchas delegaciones se retiraron cuando habló y en ese momento se estaba bombardeando Tremendo. a la sede central de Hezbollah en el Líbano, en Beirut. O sea que un además golpe de efecto, ¿no? la agresividad con la que habló en su discurso, Sí. o sea, la soberbia, un aislamiento. Que no iba a ir, pero que fue porque Sí. había que decir cosas. Había que anunciar lo que iban a hacer. Entonces, las guerras son, yo creo que el punto más negativo de esta cumbre, su incapacidad de resolverlas, sobre todo de generar condiciones. Entonces, me parece que por ahí un primer muy simple balance, ¿no? Bien, Álvaro, quien también estuvo en Nueva York fue nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, su última participación, porque después ya cambiará el gobierno. ¿Qué evaluación hace sobre lo que fue esta participación, sobre lo que dijo y sobre su presencia ahí? Y sobre el tema que eligió, ¿no? Sí, Hace un poquito ya lo conversamos, pero ahora con el sí, diario pero Lunes. ahora ya podemos ver incluso en detalle lo que dijo y lo que no dijo. Yo creo que fue un triste papel. Sé que estoy siendo muy duro, pero la verdad es que era el último discurso. Uruguay merecía cumplir un poco con su historia larga, de ser protagonista, entre otras cosas, fundador de las Naciones Unidas, 2 veces presidente del Consejo de Seguridad. Es decir, no, es mentira que un país chico no puede influir. Para que tengan una idea, y me refiero a los presidentes, ¿no?, y a la notoriedad de sus discursos. Todavía está entre nosotros quizá la persona que hizo el discurso más fuerte en términos de reproducciones en la historia de organismos de este estilo, ¿no?, que es Mujica, hablando en Río+20, la cumbre que empieza a discutir el tema del cambio climático, y una Asamblea General de Naciones Unidas donde también hizo un discurso que luego impactó muchísimo. Entonces, depende de la calidad, del liderazgo y de lo que se dice que va a repercutir o no. Por suerte, yo digo triste discurso y triste papel, por suerte lo escucharon muy pocas personas, pero muy pocas. No muestran en ningún momento la imagen, los medios que se reprodujeron aquí, pero eran muy pocos países y por supuesto intrascendencia absoluta en términos de repercusión. ¿Estuvo mal que hablara de Venezuela? Porque yo escucho mucho, ¿no?, decir, ¿por qué fue a hablar? No, yo creo que estuvo bien hablando de Venezuela. Había que hablar. Hay que hablar de las cosas, no creo que se resuelvan sin hablar. El problema es de la manera y para qué habló de Venezuela, que fue para el mercado interno. O sea, fue para que se reprodujera aquí en Uruguay, no se vio en ningún otro lado, alguna repercusión en Venezuela, obviamente, pero fue para influir en las elecciones internas Sí, nuestras. se ha sumado como un importante tema de campaña. Exacto, es eso. Fue todo pensado en esa lógica. Y repito, lo peor no es lo que dijo, es lo que no dijo. Primera vez que yo escucho que Uruguay, en medio de un contexto de guerra, en una Asamblea General de Naciones Unidas, no menciona esa palabra. No dice nada sobre la necesidad de la paz, de detener la locura que está ocurriendo en términos de vidas humanas. Después yo escuchaba a Boric, ¿no? Estoy convencido que la inmensa mayoría de las y los uruguayos estarían de acuerdo y se sentirían totalmente identificados con el discurso de Boric sobre la guerra y sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, claro que se podían decir cosas, claro que se podía ayudar, claro que se podía tener una posición que fuera correcta en relación a un conflicto tan complejo. Entonces, el no hablar, el no decir nada, la verdad que es increíble. Después se refirió al tema de la crisis climática de una manera también sorprendente, ¿no? Lo tengo por aquí anotado porque es increíble. Dice, gran avance, muy buena noticia para la humanidad, textual, ¿eh? El rápido acercamiento entre la economía y el ambiente bajo el paradigma de las finanzas sostenibles.
un simplismo sobre lo que está pasando con el tema ambiental, que además no se corresponde con la política pública uruguaya, en donde hay un esfuerzo enorme por hacer cosas desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la transición energética. Sí, energía Entonces, renovable, que alcanza Uruguay casi se podía 100%. sacar, pero además no era un problema de ir a llevar allí las buenas cosas que hacemos, sino poner en discusión un tema dramático, simplificarlo como un asunto solo económico y financiero además, increíble. Entonces, en el tema que habló, además lo hizo desde un lugar que sorprendió por la falta de profundidad. Después, es impresionante que no haya nombrado nunca, así como no nombró la guerra, no le salió de su boca la palabra desigualdad. Viniendo de la región más desigual del planeta, no la más pobre. O sea, todos los líderes de América Latina tienen en un foro así que decir algo sobre lo que les pasa a sus pueblos, que es esencialmente la desigualdad. Y sobre todo discutir, además de aplicar luego en sus países políticas para evitar la desigualdad, discutir por qué hay desigualdad a escala planetaria, por qué el norte es rico y el sur es pobre, por qué se desarrolló una parte del planeta y otra no. ¿Qué necesitamos para que haya un nivel de equilibrio mayor en el planeta? Entonces, el no mencionar estos temas es realmente para mí muy preocupante. Por supuesto que podría haberlo hecho porque más de una vez se pone el centro aquí en Uruguay. No hizo ninguna referencia al tema de la regulación de la tecnología y particularmente de la inteligencia artificial. Y por supuesto, ni tocó el tema que históricamente ha permitido que Uruguay influyera en estos organismos, que es el diseño de la institucionalidad. ¿Qué tipo de organización se precisa para responder a estos problemas? Que al final era el núcleo central de esta conferencia y lo que se va a seguir discutiendo. Entonces, la verdad que es un cierre muy pobre de la política exterior uruguaya. Yo creo que bastante coherente con lo que fue durante todos estos años, en donde hay más desprestigio y soledad que puntos anotados, pero tenía la oportunidad, sobre todo si recuperaba la historia del país y a pensadores, algunos de los cuales siguen vivos, que han tenido mucho que ver con la inserción de Uruguay en el mundo, por ejemplo Enrique Iglesias. Entonces, no sé, creo que improvisó, dicen que escribió el discurso incluso él mismo, digamos, puño y letra, y bueno, se le notó, ¿no? Porque él pretende esa capacidad que tiene de comunicación, llevarla a un escenario demasiado complejo, y creo que Uruguay no se merece ese reflejo que tuvimos hace pocos días. Sorprendentemente todos los medios en Uruguay lo que hacían era reproducir textualmente lo que había dicho y poner el foco en Venezuela para transformarlo en un enganche con la política nacional. En fin, me parece que necesitamos levantar ese nivel. Ojalá el próximo periodo nos ponga a otra altura en la política internacional, porque el mundo precisa a este paisito chiquito aportando. Álvaro, después de la pausa vamos a estar hablando con el periodista Fernando Duclos para salir un poquito de la agenda tradicional y recorrer algunos países con este invitado que los ha conocido muy bien y que a veces tenemos una distancia cultural muy grande. Dijiste que era un referente por su estilo de trabajo. Adelantanos algo. Bueno, sí, yo estoy convencido que Fernando tiene una de las claves, por lo menos es una de mis obsesiones, ¿no? Que es la capacidad de divulgar, de transmitir, de conectar, de hacer más popular la política internacional. Esto que yo estoy hablando de las Naciones Unidas, la mayoría de la gente ni siquiera lo registró como algo importante. Entonces necesitamos sacar a la política internacional de ese lugar. Y eso se hace con una capacidad de comunicación y de generar interés y ojalá de cruzar con cultura, con anécdotas. Es una capacidad absolutamente imprescindible que Fernando la tiene en las cosas que hace. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana aquí en la Sala Camacuá. Acercar el mundo a la gente y hacer que el tema se transforme en algo cotidiano. Él lo hace, lo logra. Cuando eso ocurre, yo creo que conseguimos una cosa muy importante, que es evitar que parezca una cuestión de expertos. Y no se trata de una cuestión de expertos. Es demasiado importante la política internacional para dejarla en manos de diplomáticos. Hay que generar, digamos, una democratización de la política internacional y para eso hay métodos y hay formas. Él tiene una que es maravillosa y bueno, creo que lo elogio desde ese lugar y pensando que es argentino, se me ocurre que en estos días cumple 60 años la analista más importante que tiene esta época en materia de política internacional, que es Mafalda. Cumplió ayer 60 años. Porque díganme si no es una buena síntesis para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Es una síntesis maravillosa. Yo creo que necesitamos más que nunca una Mafalda. Aquel diálogo que mantenía con el Mapamundi. Cuando lo ponía en la cama diciendo que estaba enfermo, ¿no? Si estará enfermo, ¿no? Y si será necesario remediarlo y ponerlo de vuelta al servicio de la gente. Entonces,
un homenaje a Mafalda y a esa capacidad justamente de conectar la política internacional con la gente. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A Como ustedes. siempre, quédense que en el próximo bloque se viene de Periodistas Sin Fronteras. Ya venimos. Segundo bloque de Sin Fronteras, y mañana a las 20:30 en la emblemática Sala Camacuá se va a presentar el evento Periodistán en Uruguay de Kabul a Montevideo, que no se trata de una guía de turismo ni de una mera lección de geopolítica, sino del ámbito en el que el periodista Fernando Duclos nos va a contar y va a compartir anécdotas relacionadas con un viaje, bueno, que lo ha llevado por distintos lugares y relativamente exóticos muchas veces para el conocimiento de la gente en común, que es África, India, Pakistán, Bangladesh y lo que se llama la ruta de la seda. La idea base es que el público no solamente disfrute, sino que al mismo tiempo aprenda sobre culturas, religiones, comidas, curiosidades de estos lugares que solemos ver tan lejanos, no solamente en la distancia, sino también desde el punto de vista cultural. Por eso recibimos a Fernando aquí con nosotros. Un gusto tenerte. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación, por las palabras también en el bloque anterior. Así que bueno, un placer estar acá en Uruguay con ustedes. Te generó un compromiso bárbaro, Álvaro Padrón, así que ahora no tenés más remedio. Pero bueno, obviamente que cuando uno lo mira así, todo esto, imagina una cantidad de sensaciones, de intercambios culturales y un acercamiento a lo humano también, que es muchas veces lo que está presente en todos los lugares. Y bueno, ¿te considerás como periodista? Vamos al origen de esta situación, que es el 29 de enero del 2019, partís de Seiza y estabas huyendo más que encarando un viaje. ¿Cuándo nace Periodistán? ¿Cómo se da toda esta historia? Bueno, yo soy periodista, estudié para contar historias, pero generalmente para sentarme atrás de una computadora y ponerme a escribir. Nunca, jamás en mi vida podría haber imaginado que iba a estar protagonizando un show en un teatro, contando historias, contando anécdotas, que la gente podía venir a verme. Las cosas sucedieron, obviamente, y eso me pone muy contento. Lo cierto es que en 2013 yo trabajaba en un medio en Argentina, abandoné ese medio, me pagaron un retiro voluntario en ese momento y de la nada me saqué un pasaje a Addis Abeba, capital de Etiopía. Me fui a recorrer África, estuve 9 meses. Imagínense, mi papá, mi mamá se querían morir. El chico que abandonaba el futuro promisorio en una redacción y de repente se iba a Somalia, Burundi, Ruanda, Zimbabue, Malawi y Mozambique. Volví después de eso y otra vez seguí trabajando como periodista. Siempre me había quedado esa espina, incluso una espina casi diría filosófica, moral, respecto a mí mismo, en el sentido de decir, che, esto que yo hice en África fue lo mejor y lo que más disfruté en toda mi vida. Viajar 9 meses por culturas que no conocemos, aprender un montón, contactarme con un montón de gente diferente, ver países que funcionan de otra forma al nuestro, que mi cabeza se abra, ¿no?, al mundo. Siempre me había quedado esa cosa de, qué loco. Ahora, llegaste a un lugar con muchas complejidades. No, el cuerno del África, en medio de muchísimas. guerras. Etiopía es un país que no termina de estabilizarse nunca. ¿Cómo fue Muchísimas. llegar a ese mundo? Bueno, imagínate que yo tenía en ese momento, antes de Periodistán, porque todavía no llegué a ese momento de 2019, te estoy hablando de 2013, yo tenía en ese momento 27 años, en mi vida había cruzado el charco, como quien dice, tampoco conocía Europa, no era un viajero, yo no soy un multimillonario, ni muchísimo menos. Me encanta viajar, la plata que tengo, en este caso era por dejar un trabajo, imagínense, me gusta usarla para esto. Pero bueno, sí, llegué a Etiopía, países que de repente uno aprende, como bien decís vos. Uno aprende, por ejemplo, ahí que no todos los países son como los nuestros, por ejemplo, en que todos se hablan el mismo idioma. Yo como argentino puedo ir desde Tierra del Fuego hasta La Pampa y después hasta Jujuy, Entre Ríos, en Uruguay lo mismo. Ustedes pueden ir a todos los departamentos del país
y todos van a hablar español y para nosotros es algo normal y todos se van a reivindicar como uruguayos o argentinos. Pero sin embargo uno va a Etiopía y una persona dice, no, yo hablo amárico, yo hablo tigrinia, yo hablo afar. ¿Y de qué nacionalidad sos vos? Yo soy afar. ¿Pero cómo, no? ¿Vivís en Etiopía? Sí, claro, mi ciudadanía es etíope, pero yo soy afar, mi cultura es afar. Como que preguntarle a un checheno, ¿vos sos ruso? No, soy checheno. A un kurdo, ¿vos sos turco? ¿Estás loco? Soy kurdo. Ahora, el pasaporte que tienen dice República de Turquía, República de Rusia, República de Etiopía. Todas esas complejidades del mundo respecto a nacionalidades, religión, construcción identitaria del país, uno las empieza a ver un poco cuando llega a, como digo yo, que es el corazón del mundo, ¿no? Muchas veces nosotros nos creemos en Argentina, particularmente, que somos el centro, que todo lo que pasa tiene que ver con nosotros, que Buenos Aires es la capital planetaria. Y cuando de repente vos te empezás a dar cuenta que gran parte del mundo se resolvió históricamente en Eurasia y particularmente en ese puente, ¿no?, que une a Europa con Asia. Hablamos del Imperio Persa, hablamos de Egipto, hablamos de Grecia, hablamos de los mongoles saliendo desde un desierto en Gobi y llegando casi hasta Austria, hablamos de los hunos, de los otomanos. Un poco el tablero de ajedrez del planeta sucedió históricamente y sigue sucediendo ahí. Hay quien dice, quien juega al ajedrez, que quien domina el centro del tablero domina el juego. Si vos ves, como estaban hablando en el bloque anterior, dónde son y dónde fueron las guerras actuales, por suerte para nosotros en Sudamérica, son justamente donde han sido históricamente en los últimos milenios, en el puente entre Europa y Asia, en Afganistán, en Rusia y Ucrania, en Medio Oriente, Siria, en Libia, en Siria, en Irak. Hay un cartel en Irak, cerca de la ciudad de Samarra. El cartel dice, aquí se escribieron las primeras palabras. O sea, a ese nivel llega la historia de la humanidad en estos lugares. Ni siquiera aquí se habló por primera vez tal idioma. Aquí el hombre se dio cuenta que podía esgrimir símbolos en una superficie y que eso iba a significar algo incluso después de su muerte para que lo pueda leer otra persona. Entonces, y ahí tuvieron el código de Hammurabi también. Bueno, así el código que de casi Hammurabi. nada. Yo siempre pregunto, bueno, respecto a palabras, ¿no? ¿Qué sé yo? Muy pocas veces la gente se pone a pensar que el color turquesa viene de Turquía, por ejemplo. O muy poca gente se pone a pensar que la palabra mandarina, cuando la pones a pensar, claro, mandarina, la trajeron de China. Yo siempre digo que el plan más occidental del mundo, o al menos el que nosotros creemos, es juntarse el sábado con los amigos a ver fútbol, comer pizza y tomar cerveza. Cuando vos empezás a leer que el primer antecedente histórico del fútbol fue en China, que la cerveza por primera vez a alguien se le ocurrió fermentar unos granos de centeno y cebada en el actual Irak, en Siria, Sumeria, Babilonia, Fenicia, que también el pan, o sea, la pizza, viene de esos lugares, ¿no? Alguien dejó trigo molido, cereal en un depósito, llovió, hubo hongos, naturalmente, levó. De repente decís, che, muchas cosas de las que yo pienso que son nuestras y que nosotros, los argentinos, los europeos, en realidad viene de todos esos lados. Pensemos en los números. La civilización romana es la civilización que un poco nos creó a nosotros, ¿no? Lo que somos el derecho romano, la jurisprudencia, la democracia griega, lo greco-romano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con todo lo inteligentes que eran los romanos, no se les ocurrió pensar en un sistema de números tal que si vos querías escribir 8.888, por poco tenías que llenar un papel con 27 letras diferentes, M, M, C, C, L, L, X, B. ¿Por qué? Porque era un sistema que no era posicional. La B corta, la pusieras donde la pusieras, significaba 5. Vinieron los indios desde antes incluso y dijeron, che, ¿sabían que nosotros podemos escribir exactamente lo mismo que ustedes demoran 27 letras diferentes en escribir? Estoy exagerando, digo, no conté exactamente los caracteres. Solamente con 1, 8, 8, 8. El mismo símbolo puesto en 4 lugares diferentes. ¿Por qué? Porque a ellos se les ocurrió la idea revolucionaria, una de las mayores avances tecnológicos de la historia del mundo, que se podía pensar un sistema de números posicional. Depende de dónde vos pones el mismo símbolo, puede significar 8, 80, 800 o 8000. Lo que los romanos, con todo lo inteligente que eran, demoraban 20 caracteres en escribir,
los indios dijeron, podemos escribirlo con uno solo. De India pasó a Persia, de Persia pasó a Arabia, los números indoarábigos, después llegaron a Europa. Cuando uno empieza a pensar la forma en que Asia y Oriente nos determinó y construyó un poco y moldeó las vidas que nosotros vivimos, se da cuenta que viajar a Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Mongolia, Irán, con el imperio persa, Afganistán, más allá de la cuestión del exotismo, que obviamente existe, porque, a ver, queda muy alejado de nuestro mundo y uno dice, wow, mirá lo que es el Islam, mirá lo que es el hinduismo, mirá lo que pasa en Afganistán, mirá lo que pasa en Irán, mirá lo que son los Balcanes, incluso más allá de ese exotismo, también un poco entender estos lugares es entender de dónde viene lo que nosotros somos. Es decir, sale del simple exotismo para un poco entrar en el terreno de, che, ¿no será que también entender estos países significa un poco entender de dónde vienen nuestras sociedades? Es un poco así, ¿no? Y yo, todo esto que les estoy contando ahora, lo empecé a pensar y empecé a leer mucho en 2019. Y acá vuelvo a ese momento en que salgo del aeropuerto, el 29 de enero, como vos bien decís. Yo venía leyendo todo esto, imperio persa, otomano, dinastías chinas, los que inventaron el papel, inventaron la seda, se dieron cuenta que poniendo unos gusanitos a comerse unas hojas, podían obtener de eso el material más fino, delicado de vestimenta, te diría que hasta hoy. Y los chinos se dieron cuenta que eso se lograba con unos gusanitos comiendo unas hojas. Cuando uno lo piensa, es como, esto es una sabiduría increíble. Todo esto que yo te estoy contando y que me apasiona, me empecé a dar cuenta y empecé a verlo a medida que leía mucho. Solamente que, claro, yo en ese momento tenía mi trabajo, no podía viajar y demás. Y en ese momento me había quedado esta cosa de, qué mal que fui a África en aquel momento y nunca más pude hacer algo como aquella vez. Esta cosa incluso moral de cómo será la vida que lo que a uno más le gusta después no lo puede hacer. Porque obviamente uno no es fácil encontrar otra vez el tiempo para viajar, el dinero. No es que Claro. llegó listo, mañana me voy a Tailandia. No podía, estaba trabajando, uno tiene sus rutinas, sus cosas. Hasta que de repente, a fines de 2018, otra vez, igual que había pasado en 2013, perdí un trabajo, me pagaron una indemnización, terminé una relación también que tenía y dije, tanto que estoy soñando y que estoy leyendo sobre estos lugares, voy a irme y voy a crear un proyecto que se llame Periodistán, se me ocurrió el nombre, y por eso ahí vuelvo a la pregunta. Si vos me cruzabas el 29 de enero en Ezeiza, saliendo rumbo a Europa para encarar este proyecto de ir a conocer todos estos lugares de Oriente, yo no era más que un muchacho medio perdido en la vida, con unos ahorros que venían de una indemnización, una mochila, 5 remeras, Apareció un 5 argentino en el calzoncillos. desierto y no sabemos qué está haciendo. Bueno, un poco fue así, hasta llegar al desierto, digamos, pasaron un montón de cosas, pero efectivamente esto que vos decís fue un poco el boom inicial de Claro. Periodistán. Cuando yo salí, cuando yo empecé el viaje, que Ya como te sabías digo, que ibas a esto. yo sabía que iba a esto, pero, como te dije, más que un viaje, era una huida. No sabía realmente cuánta repercusión iba a tener y entre nos yo me contentaba con escaparme un poco, disfrutar, poder hacer lo que venía soñando desde hacía mucho tiempo, escribir, volver, que alguien hubiera leído lo que yo había escrito y conseguir un trabajito más, como siempre me había sucedido. Ese era mi objetivo de máxima. Bueno, Se me te fue de las manos para bien. O sea, sucedieron un montón de cosas al punto de que ahora estoy charlando con ustedes en un país que no es el mío, digamos, y voy a dar un show internacional. Algo que cuando uno lo piensa un segundo es, ¿cómo fue que esto pasó? Si hace 4 años yo estaba viendo dónde poner la carpa en Kirguistán. O sea, ¿cómo fue que llegamos a esto? Y efectivamente un poco fue el boom este que acaban de decir. De repente apareció alguien que nadie conocía y que estaba contando cosas sobre Afganistán en Afganistán. Entonces, ¿quién es este pibe argentino que nadie conoce y que de repente está caminando por Kabul y contándonos la comida que comen los afganos, cómo fue que se formó la historia de este país y quiénes son los talibán, por decir algo? Entonces, bueno, esta cosa de estar en el lugar generó toda esa ola de masividad, tal vez, que bueno, me termina trayendo hoy hasta acá, ¿no? Y Fernando, en ese me quedé pensando un poco en lo que decías, ¿no? De la pizza, el futuro, la cerveza. Todas esas cuestiones que sin saberlo nos unen. ¿Cómo fueron esos encuentros con esos otros tan diferentes? Bueno, a ver, siempre son encuentros lindos en el sentido de
a mí me encanta conocer la otredad y conocer cómo piensan otras personas. Después, obviamente, va cambiando 100% de acuerdo a dónde vas. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que Oriente es Toda una cosa. masa. Y después vos ves que en Oriente se engloban China y Arabia Saudita. O sea, dos países más diferentes no se me ocurren O como cuando decimos directamente. África, el continente y uno africano piensa tiene una variedad Marruecos, Guinea, impresionante. Sudáfrica o Gabón. Bueno, exactamente, ¿no? Que también un poco se piensa desde allá Sí, hacia hay, acá. hay gente en Europa que en Uruguay piensan que hay palmeras, cocos y calor Bueno, todo el año. ¿no? Exactamente. Como que somos Paraguay. Exactamente. O como que si yo les pregunto ahora a ustedes o a cualquiera, y está bien que no lo sepamos, digo, tampoco es una cuestión de teoría conspirativa. ¿Cuál es la diferencia entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán? Es lo mismo que cuando allá preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre Uruguay, Argentina y Chile? Para ellos es lo mismo, digamos. Claro. De nuevo, nosotros a veces nos creemos que somos recontra particulares por esto y por lo otro. Y lo cierto es que no lo somos, pero más allá de eso, todas las otredades son diferentes. Yo, por ejemplo, en ningún lugar del planeta me sentí tan en otro mundo como en India. India ocupa una parte importante del show, digamos, del espectáculo, porque bueno, cuando uno va a India, al menos en mi caso, se da cuenta que todo lo que anteriormente pensaba que era otro mundo, al final eran vecinos. Uno llega a Irán, dice, no puedo creer lo que estoy viendo en Irán. Llega al Cáucaso ruso y decís, no puedo creer lo que estoy viendo. Ves Uzbekistán y de repente llegás a India, en donde, por ejemplo, podés cruzarte con alguien que está adorando como un dios a un elefante o a una rata, y está bien, digamos, es su creencia. Decís, bueno, al final me parece que Irán no era tan diferente, digamos, ¿no? Pero bueno, esos encuentros con las otredades y con otras personas para mí son lo más rico, y lo que yo siempre trato en el sentido es de salir de mi pedestal, porque muchas veces cuando uno viaja a estos lugares, inevitablemente, porque es normal, porque crecimos. La cultura occidental En tiene nuestra mucho que ver con eso cultura, también, con exacto. una superioridad. Te quería preguntar sobre los países de Asia Central en particular, porque en alguna medida estos países que eran desconocidos para la gran mayoría hasta la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, empezaron a tener un protagonismo, sobre todo en el ámbito de la energía, empezaron a buscar su propio camino, pero siguen siendo lugares, pienso en Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán, que todavía siguen teniendo esa impronta soviética para afrontar el mundo, a pesar de que ni siquiera la propia Rusia de pronto la tiene. Es un país que se ha occidentalizado a niveles increíbles, pero todavía allí sigue existiendo una especie de mundo que está detenido en ese pasado, conviviendo un poco con las dos cosas. Sí, son lugares muy particulares por una determinada serie de cuestiones. Lo primero que hay que decir es que históricamente estos países fueron, de nuevo, como decía antes, el corazón del mundo. Hoy nosotros no tenemos idea de lo que pasa en Uzbekistán, pero si retrocediéramos 500 años en el tiempo y viéramos aquellas caravanas que salían de China con seda y que llevaban aquella seda, y no solo seda, inventos, moda, tecnología, usos y costumbres rumbo a Roma, rumbo a Constantinopla, veríamos que todas aquellas caravanas pasaban por Uzbekistán, y Samarcanda, por ejemplo, era una ciudad que parecía la ciudad de las mil y una noches, refinadísima, con edificios, construcciones que hoy no lo podés creer, con bibliotecas gigantescas, capitales mundiales del conocimiento. Entonces, por empezar, estos países todavía conservan esta cosa de fuimos muy importantes. El mundo pasó por aquí durante mucho tiempo. Además, como bien dijiste, después vino la Unión Soviética. ¿Pero qué fue? Vino una Unión Soviética que nos llegó a Moscú y a San Petersburgo. Fue una Unión Soviética que llegó a lugares que estaban más bien mucho más al este y en donde, por ejemplo, los rasgos son mongoloides, ¿no? Claro, Ojos sí. rasgados. Son gente que históricamente sus antepasados eran los mongoles, Genghis Khan, Atila el Huno, gente de a caballo por las estepas de Asia Central, que uno imagina que puede ir cabalgando durante días y días sin cruzarse con nada, solamente aupados por el viento de la estepa, el cielo, esas tormentas interminables, gente durmiendo en las yurtas, esas carpas nomádicas en donde los mongoles... Entonces, por un lado tenés ascendencia mongola y gente históricamente libre, en el sentido de cabalgando por las estepas. Después, la Unión Soviética. Después, el Islam, porque los musulmanes también llegaron hasta esa zona y, de hecho, todos estos países son musulmanes. Son musulmanes. Creen en el profeta Muhammad o Mahoma, creen en Alá, pero ¿qué pasa?
es un Islam después de 80 años de Unión Soviética. Claro. Y sabemos que para los soviéticos la religión era El el opio opio, de los entonces. pueblos, ¿no? Entonces la negaban. Entonces, si bien es un Islam que existe hoy, Que siempre estuvo. que siempre estuvo, no es un Islam, es un Islam post-Unión Soviética, como que lo pasaron por un rodillo antes. Y además de todo, todavía existe esta suerte de chamanismo y animismo. Imagínate pueblos que tienen miles de años de historia de cabalgar, mirar el cielo y hacer un fuego a la noche, terminan, por supuesto, creyendo en la naturaleza, en las tormentas, en el agua. Y entonces es un Islam mezclado con este chamanismo medio de la naturaleza, con la Unión Soviética, con los mongoles, cerca de Rusia, cerca de China. Uno está ahí y es como, che, ¿dónde estoy, no? Y es súper interesante porque, de nuevo, uno dice Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán como si fueran rarezas. Y es verdad, para nosotros lo son. Ahora, si uno pudiera retroceder en el tiempo hace 500 años atrás, vería que Uzbekistán era el centro de tránsito del planeta e Inglaterra era una isla inhóspita al ladito del Polo Norte en donde nadie jamás hubiera querido vivir. Y el mundo cambia, así como está cambiando hoy, y vemos, por ejemplo, la emergencia de China, y por eso es tan importante y tan lindo al mismo tiempo aprender de todos estos lugares, ¿no? ¿Y cómo ves estos movimientos de poder? Porque justamente vos hablabas de ese tablero de ajedrez, ¿no? Acá en Sin Fronteras hablamos mucho del fin del mundo bipolar y bueno, este mundo multipolar donde se va moviendo cada vez más poder hacia Oriente, con China e India a la cabeza. ¿Qué evaluación haces de este estado de situación actual? Esta parte teniendo en cuenta que estuviste en India, que justamente también mencionar, vos tenés 3 libros, uno Crónicas Africanas, otro sobre la ruta de la seda y uno entero para India. Ameritaba. Ameritaba porque en India viven, como en China también, 1.500 millones de personas, 2 Europas, 7 Brasiles, 35 Argentinas, y estamos hablando solamente de un país. Vos agarrás un billete de 100 rupias de la India, lo vas a ver con la cara de Mahatma Gandhi, que está en todos los billetes, y atrás, en el reverso, en la parte donde dice 100 rupias, está escrito la palabra 100 en 17 idiomas diferentes, cada uno con alfabeto propio, y estamos hablando de un país, lo que les comentaba al principio de la charla, de que para nosotros es muy fácil, todos hablamos el mismo idioma. Cuando el primer ministro de la India, Narendra Modi, habla en televisión, hay 500 millones de personas que viven en su propio país que no entienden lo que dicen, él habla en idioma hindi y lo tienen que ver con subtítulos. Entonces, estamos hablando de una parte del mundo más que un país. Dicho eso, creo que es evidente que la balanza del planeta se está inclinando un poco a Oriente. ¿Qué significará esto en términos de ¿va a morir Estados Unidos? ¿No va a morir? ¿Va a pasar mañana? ¿Va a pasar en 50 años? ¿Va a haber una guerra terrible? ¿No la va a haber? No lo sé, nadie lo sabe, hay millones de teorías. Lo que es indiscutible es que evidentemente hay mucho más poder en estos lugares que lo que había antes. Ahora, dentro de ese surgimiento de Oriente como gran potencia, China, etc., hace poco estábamos hablando de esto con un amigo y un amigo me dijo, también analista y sinólogo además, especialista en China, me dijo, lo cierto es que la Guerra Fría esta bipolaridad fue algo único en la historia del mundo. No fue normal que todo el mundo estuviera dividido en dos, ¿no? Vos te ponías del lado soviético o te ponías del lado capitalista. Eras un país africano y tenías que elegir entre la Unión Soviética o que te ayude Estados Unidos. Mundo dividido en dos. No es lo normal. Si uno mira la historia, hablamos de 5.000 años hacia ahora, lo normal en el planeta fue justamente esto, un mundo multipolar. Imagínense Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Vos veías, el Imperio Otomano es muy fuerte, pero no es tan fuerte como para imponer su hegemonía. Pero al mismo tiempo también tenés el Imperio Austrohúngaro, y también tenés a los alemanes, y también tenés a los italianos. Y ahí está la Rusia del zar. Solamente en Europa vos tenías 5 grandes, Francia, 5 o 6 grandes polos de poder, era lo normal. De repente en el siglo XX, y por eso todos nosotros seguimos pensando así hasta hoy, pasó que todo eso se terminó y hubo 2 polos. Entonces ahora nosotros seguimos un poco pensando en esa lógica maniquea y decir, bueno, una nueva guerra fría, Estados Unidos o China, ¿cuál elegís? Y lo cierto es que el mundo históricamente tuvo un montón de polos de poder y lo que habría que pensar, si uno
y si ese es justamente caso a lo que dice la historia, es que probablemente el mundo que viene también va a ser eso. Ni va a morir Estados Unidos, ni China se va a comer todo, ni va a morir Europa. Simplemente va a haber un montón de polos diferentes de poder. Y bueno, y ahí cada país, y más los nuestros, tienen que un poco tratar de ser pillos y hábiles para poder acomodarse en eso, ¿no? ¿Y cómo has encontrado a Latinoamérica en ese contexto, relacionado con esa cosmovisión que tienen otros pueblos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros en relación a ese intercambio? ¿Cómo nos ven a nosotros o cómo nosotros podemos entrar en este Las mundo? dos cosas. Porque nosotros somos una rara avis para el resto del mundo también. Y somos nuevos, por empezar, somos muy jóvenes. Uno a veces, claro, como nuestros ciclos de vida normalmente son de, espero que nosotros vivamos mucho, vamos a decir que vamos a vivir 100 años. Pero aún así 100 años es nada comparado a la historia, ¿no? Me acuerdo una vez yo estaba en Irán. Y me gusta siempre contar este tipo de historias micro, pero que dan a entender un poco la historia, ¿no? Y unos amigos míos iraníes empezaron a tocar una música, un pequeño rock con guitarra. Entonces termina la música y yo les pregunto, che, qué lindo, ¿te gustó? Es una adaptación que hicimos de un poema del poeta Hafez. Después vuelvo a mi casa, leo quién fue el poeta Hafez, uno de los poetas nacionales de Persia, y había vivido en el siglo XI o XII, no recuerdo. Yo pensaba, qué loco, porque esta gente acaba de musicalizar algo que ya está escrito hace 1000 años, mientras que en mi país, Argentina, que nos creemos el centro del mundo, nos independizamos hace 200. Y estaba escuchando una simple música que tiene 5 veces más antigüedad que mi propio país independiente. Claro, hunden raíces en una antigüedad que para nosotros sería prácticamente imposible, salvo para los pueblos originarios. Claro, exacto. Que los tenemos además muy negados Claro, en ese sentido, sí, ¿no? sí. Uno va a cualquier ciudad de India, cualquiera, no te estoy hablando de Nueva Delhi, Bombay, el Taj Mahal, te estoy hablando de un pueblito indio y apenas llegaste dicen, mira, esta es la fortaleza que construyó el imperio mogol hace 500 años. Sí, claro, en mi país esto no existe. No existe ni siquiera en Buenos Aires, la gran capital, etcétera, No hay etcétera. nada que tenga 500. Digamos, no hay nada que tenga 500 años. Y te estoy hablando de cualquier pueblito y cualquier fortaleza básica. No te estoy hablando del Taj Mahal o de Persépolis en Irán. Entonces, por empezar, creo que el mundo nos ve efectivamente como un lugar joven, que todavía está buscando sus formas y cómo se va a integrar en ese mundo. No dejamos de, nos guste o no, estar muy cerca del gran polo de poder del mundo en los últimos 100 años, que es Estados Unidos, y uno, quiera o no, Queda dentro de la bolsa. queda dentro de la bolsa y se ve influenciado. Es como pedirle a un georgiano, que es un país chiquitito, Claro. que no se ve influenciado por lo que pasa en Rusia, Claro. inevitablemente. O sea, entonces quedamos dentro de esa bolsa. Al mismo tiempo creo que los latinos tampoco podríamos ser caracterizados al 100% como, vamos a decirlo así, un anexo de Estados Unidos, en el sentido de que culturalmente somos diferentes, somos gente, creo, para mí no existe continente, sinceramente lo digo, más alegre que este y con todos los problemas enormes de desigualdad que tenemos, que lamentablemente a veces son la cara de una misma moneda, ¿no? Porque a veces nos gustaría tener el carnaval de Río de Janeiro y divertirnos como jamás nadie puede divertirse en la vida y al mismo tiempo ser Suiza. Y lamentablemente No, no se el puede. combo, digamos, el combo es una u otra. La alegría no es solo brasilera, dijo Bueno, Charlie, ¿no? exacto, pero digo, el carnaval de Río de Janeiro no podría existir en Zurich, no podría por una cuestión cultural, es básico. Entonces, a veces queremos tener lo mejor de uno, lo mejor del otro, siendo que, bueno, habría que buscar, me parece, como quien diría, soluciones latinoamericanas a los problemas latinoamericanos, dándonos cuenta y ensalzando y sintiéndonos orgullosos de nuestra forma de ser. Hay una cosa que habrás experimentado, ¿no? Estando lejos y con culturas totalmente disímiles, cualquier latinoamericano va a estar pegado a vos en cuanto a la culturalidad que te va a entender. Ni que hablar si somos del mismo cerno como aquí en el Río de la Plata, eso ya está descartado. Pero, por ejemplo, si estás en el medio de Kirguistán, un peruano, un boliviano, un Lo colombiano... abrazás o como sea, si sí, fuera, ¿no? Al sí, menos como si compartís hubiera el nacido idioma. en tu vecindario, Claro. en tu vecino de casa. Mirá, Estamos en esta. siempre a mí me preguntan,
si cuando viajo, ¿no? Tan lejos que he tenido la suerte y el privilegio de estar, extraño mucho a mi país. Y obviamente que sí, que uno extraña, pero ¿sabes qué es lo que más extraño? Y volviendo a esta cosa de lo lindo de ser latinos. Voy a hablar por Argentina porque al cabo es mi casa y es lo que conozco y es donde vivo, pero estoy seguro que en Uruguay es igual, porque tengo muchísimos amigos uruguayos y uruguayas. En ningún otro lado del planeta existe como en nosotros la compulsión a juntarse. En ninguno. Y ni siquiera te estoy hablando de que, che, sucedió algo, tenemos que hablar, juntémonos. No, martes a las 5 de la tarde. Che, estoy a 3 cuadras de tu casa, ¿en qué andás? Dale, venite que pongo la pava. Esta cosa, no hace falta ni siquiera tener nada importante que hablar. Nos gusta estar juntos. Es algo tan simple como eso. Y nos vamos de vacaciones juntos, y salimos juntos. Preguntá en Kirguistán, pero ni siquiera en Kirguistán, preguntá en Europa. Sí, no, ni Si la gente si los compañeros de colegio todavía se siguen yendo de vacaciones juntos. Para mí es lo más normal del mundo, pero porque tenemos esta cosa de juntarnos. Nos gusta estar, obvio, uno también extraña el mate, el sándwich de milanesa y el baño de uno. Pero lo que más yo extraño cuando estoy afuera es eso. La juntada. Fernando, en un minuto, ¿qué nos podemos encontrar mañana a las 20:30 en Sala Camacuá? Bueno, mi objetivo es un poco esto. Creo que cuando uno va al teatro va a pasarla bien y entretenerse. Entonces, vamos a hablar del mundo, por supuesto, pero no vamos a hablar de las bombas, ni de las guerras, ni de lo terrible que está sucediendo. Vamos a hablar del mundo a partir de mis vivencias y de los viajes y de un montón de videos, música, historias, anécdotas, sin que tampoco es un espectáculo basado en mí, no me interesa. A mí me interesa lo siguiente, que la gente la pase bien y que al mismo tiempo aprenda, que durante 2 horas el mundo se convierte en algo mucho más cercano y podamos viajar y olvidarnos un rato de nuestros problemas. Lo voy a poner en un ejemplo muy cortito para que se entienda mejor. Si yo, en el escenario, te cuento una anécdota divertidísima para que vos te rías con video y mostrándote lo que sucedió, etcétera, sobre lo que me pasó en la frontera entre India y Pakistán, lo hago al mismo tiempo para reírnos y demás, pero al mismo tiempo para que esa anécdota me dé pie para explicar por qué la frontera entre India y Pakistán es particular, qué fue lo que sucedió entre estos dos países, qué es el Islam, por qué viven en Pakistán, qué es el hinduismo, por qué viven en India. Entonces, a partir de vivencias, cosas divertidas, anécdotas, historias, música, videos y demás, que nos vayamos del teatro habiéndola pasado bien, pero además con un montón de aprendizaje y disparadores. Che, me interesó esto que dijo de la mujer y el Islam, nunca lo había pensado. Che, no sabía que los indios también hacían esto, no sabía que en el Ganges sucedía tal cosa. Voy a llegar a mi casa y voy a investigar un poquito más. Yo digo que a mí me pica mucho el mundo, como se ve en mi remera, ¿no? Bueno, a quien le pica el mundo y a quien le gusta, creo que el espectáculo les va a gustar. Fernando Duclos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les recordamos entonces mañana martes en Sala Camacuá, 20:30, periodistas en Uruguay de Cabul a Montevideo. Las entradas están a la venta en Red Ticket, supongo que también en la boletería de la sala. Así que queda hecha la invitación. A ustedes agradecerles como siempre por acompañarnos esta noche en Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar, Jano Gabar, del próximo lunes. Así es, hasta el lunes. Chao, gracias.